Muy bien, excelente. Entonces empezamos. Y bueno, la clase del día de hoy, pueden ver la pantalla, ¿no, chicos? Sí, doctora. Ya, miren, la clase del día de hoy es una clase que en realidad ustedes van a ver muy comúnmente. Los pacientes ingresan básicamente justamente por esta patología. Voy a apagar mi cámara, chicos, porque la señal a veces se comienza a entrecortar. ¿Ya? Entonces, es una patología muy común y ustedes ya lo han visto ahora en su rotación, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Y nosotros vamos a definirla como aquella infección que se va a presentar debido a la multiplicación de ciertos microorganismos y que van a tener dentro de sus órganos claves los tejidos que van a formar parte del aparato genitourinario, ¿no? Entonces, recordemos cuáles son estas vías urinarias. Desde la zona superior hacia la inferior, empezamos con los riñones, el uréter, la vejiga, la uretra, ¿no? Y que estos van a verse afectados por las infecciones, por estos microorganismos, ¿no? Entonces, se ha visto de que estas infecciones urinarias hay veces son tan iguales o hay veces hasta superan la frecuencia en los pacientes en los pacientes hospitalizados en cuanto a las infecciones del tracto respiratorio. Por la anatomía que presenta tanto la mujer como el hombre, más predisponente a estas infecciones urinarias es la mujer, ¿no? Y que muchas veces se va a relacionar justamente con la actividad sexual, la cantidad de embarazos o el tiempo o la etapa del embarazo y en ciertos puntos o en ciertas edades que va a tener un pico. Por decir, desde que se nace, los lactantes, los infantes requieren del cuidado de otra persona, ¿no? Para cambiarle el pañal, para limpiarle sus deposiciones. Entonces, estas personas, estos grupos etarios, si no reciben una adecuada limpieza, un adecuado cambio de pañal, pueden hacer, sobre todo las bebés mujeres, pueden hacer gran prevalencia de infecciones urinarias, ¿no? En el embarazo, otro momento en el que la paciente mujer del sexo femenino también va a tener un pico, es básicamente cuando comienza la etapa de la pubertad, la etapa en que comienzan su primera menarquia. ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales, ¿ya? Y todo se va a deber básicamente a que también tiene una uretra muy corta, a comparación de la uretra del varón, que es mucho más larga, que de cierta manera indirectamente lo protege de las infecciones urinarias, ¿no? Otro pico va a ser cuando la paciente mujer empieza la actividad sexual. Igual puede ser más predisponentes y ustedes van a ver prevalencia en aumentar las infecciones urinarias en esta etapa de la vida. Luego, cuando la paciente ya comienza a presentar embarazos, también, y ya cuando comienzan a usar pañal en la vida adulta. Y otro pico también que ustedes van a verlo, pacientes que empiezan con la menopausia por el cambio hormonal, porque ya viene a haber disminución de los estrógenos, por lo tanto hay mayor resequedad en la zona y esto también va a hacer a predisponer a las infecciones urinarias. Entonces, ustedes pueden ver que la mujer, sobre todo, debido a su anatomía, debido a los cambios hormonales, va a tener varios picos o etapas en las cuales va a hacer con más frecuencia infecciones urinarias. Y ustedes lo van a ir observando, van a ir viéndolo a lo largo de toda su carrera. Y el paciente varón, básicamente también en los primeros años de la vida, porque depende de otra persona, ¿no? Depende de los padres, depende de la persona que lo cuida, para hacerle la higiene y para hacerle el cambio del pañal. Y luego ya cuando comienza a tener las alteraciones prostáticas o comienza a tener manipulaciones urológicas, ¿no? Ahí ese paciente va a comenzar a presentar también infecciones urinarias. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre infecciones del tracto urinario complicadas y no complicadas. Entonces, vamos a tener dentro de las complicadas, las no complicadas, mejor dicho, van a ser aquellas que se van a dar, sobre todo a nivel de la uretra o de la parte inferior
de los órganos que van a formar parte de la vía este, urinaria, ¿no? Entonces, en este cuadro vamos a ver, transmitiendo a todos. Entonces, en esta parte nosotros vamos a poder observar, ¿no? En este cuadro, es un cuadro bonito porque te explica de cierta manera rápida cómo van estas infecciones urinarias. No pueden ser no complicadas y complicadas. Dentro de las no complicadas vamos a ver a aquellas personas que son jóvenes, que no tienen patología subyacente, que no están embarazadas y que sus síntomas mayormente van a ser menores de 7 días. Y por ende van a tener menor afectación renal y van a tener escasa falla al tratamiento. Mientras que las complicadas vamos a ver dos escenarios, ¿no? Pacientes que tienen una vía normal y no tienen alteraciones asociadas, y pacientes que tienen una vía anormal o una vía ya alterada o reestructurada. Entonces vamos a ver que en la vía normal estos pacientes que no tienen, pero que tienen alteraciones asociadas, van a estar los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que tienen inmunosupresión, pacientes que han requerido de alguna manipulación de la vía urinaria, por decir un ejemplo, colocación de una sonda Foley, ¿no? Los niños, los ancianos, los pacientes varones, pacientes que tienen síntomas más de 7 días y pacientes hospitalizados, mientras que los pacientes que tienen una vía urinaria normal, que van a poder condicionar que haga infecciones del tracto urinario complicada, vamos a tener aquellos pacientes que tienen una obstrucción, como cuál, un paciente que tiene una hiperplasia benigna de próstata o que tiene un cálculo a nivel justamente uretral, ¿no? Entonces tenemos la obstrucción, el reflujo vésico-ureteral también te va a condicionar estas infecciones complicadas. La vejiga neurogénica en los pacientes, vemos muchos pacientes diabéticos que suelen tener esta vejiga neurogénica, pacientes parapléjicos, ¿no? Que también suelen hacer vejiga neurogénica, pacientes que han tenido Guillain-Barré y han quedado con una vejiga neurogénica, ¿no? La presencia de cálculos y el embarazo. Estos pacientes tienen gran riesgo de hacer una afectación renal, como la pielonefritis, falla el tratamiento y pueden llegar a desencadenar sepsis importantes que podrían condicionar hasta la muerte del paciente. He ahí la importancia de nosotros saber cómo es un síndrome infeccioso urinario, ¿no? Ahora, dentro de la etiología, nosotros vamos a recordar que el germen más común de la infección del tracto urinario a nivel de la comunidad va a ser el germen de la E. coli, entre un 80 a 90% de prevalencia. Y los otros gérmenes que también se pueden presentar van a ser, las enterobacterias, ¿como cuáles? Como el Proteus, la Klebsiella, el Streptococcus saprophyticus, sobre todo en aquellas pacientes que tienen una actividad sexual importante, el Enterococcus fecalis, que mayormente lo vamos a ver con gran presencia en los pacientes adultos mayores que pueden presentar síndrome prostático o que ya están postrados, que necesitan o son dependientes de otras personas para el cambio, ¿no? Entonces vuelve a presentarse lo mismo que pasó en la etapa inicial, ¿no? En la parte de infante. Ahora, el E. coli también se aísla en gran proporción en más del 50% de los pacientes que hacen infecciones urinarias cuando están hospitalizados. Dentro de los otros gérmenes que también se van a poder aislar, tenemos a las enterobacterias, que ya se los he mencionado, al Citrobacter, a la Pseudomonas aeruginosa, la Serratia, la Providencia, la Morganella y los gérmenes gram positivos como son el enterococo, el estreptococo y el estafilococo epidermidis, ¿no? La cándida, presencia de la cándida, sobre todo en aquellos pacientes que han recibido abordaje, como sondas, colocación de sondas, instrumentación de las vías urinarias, como cuáles, una cistografía, ¿no? Un RTU, pacientes diabéticos, pacientes que han tenido tratamiento antibiótico de amplio espectro,
Entonces barren toda la flora y dejan al paciente muy susceptible a infecciones, ¿no? Y pacientes inmunodeprimidos, como los pacientes que han recibido trasplante renal, que son pacientes que para evitar el rechazo van a estar con medicación inmunodepresora. Pacientes con glomerulopatías, que también el tratamiento es inmunosupresor, ¿ya chicos? Pacientes con vasculitis, pacientes con enfermedades inmunológicas también. El estafilococo aureus y la salmonela pueden producirnos también daño renal importante, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de la patogenia debemos conocer los factores propiamente del huésped que van a predisponer a que mi paciente haga una infección urinaria. Y ahí tenemos las alteraciones del flujo urinario, las alteraciones químicas u hormonales, como ya les había referido, los hábitos higiénicos, el cateterismo, paciente abordado, ¿no? Que ha tenido cateterismo o manipulaciones urinarias, y el embarazo y la diabetes, ¿ya? Tenemos que recordar esto, que son factores propios del huésped que van a predisponerlo a él a una infección urinaria. Luego tenemos los factores propiamente del organismo, en el cual vamos a ver la capacidad del microorganismo de adherirse al epitelio a través de sus fimbrias, de su fibria, de sus pilis, al urotelio, ¿no? Al uroepitelio, mejor dicho. La virulencia, que es la capacidad de la bacteria de invadir, aún así sea con cantidades menores. Y la alteración de la mucosa del huésped, como son los casos que tienen pacientes con disminución de la producción de la inmunoglobulina A. Entonces, vamos a responder esta pequeña encuesta. Muy bien, chicos, para ver, continúen. Muy bien, chicos. Entonces, muy bien. Entonces, como todos ya lo habrán visto, ¿no? ¿Cuál ha sido? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a ir viendo cuáles son las patologías en sí que se pueden dar en cuanto a la afección de estas infecciones en las diferentes partes, ¿no? Dentro de nuestra vía urinaria. Entonces tenemos a las infecciones del tracto urinario superiores, que pueden ser la pielonefritis, el absceso o las necrosis papilares. Y las infecciones del tracto urinario inferior o bajas, en el caso de la cistitis, uretritis, prostatitis y las orquiepididimitis. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Disculpen. Ya, muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Ya. Entonces, ahora, debemos tener en cuenta de que la orina, en el caso de la cistitis aguda, puede ser una orina turbia,
un poco turbia y puede tener un mal olor también, dependiendo del germen que la ataque, ¿no? Asimismo, debemos recordar de que en el urocultivo nosotros vamos a hablar de una bacteriuria significativa si es mayor de 1000 colonias por mililitro y mayormente pueden ser catalogadas como recurrentes si la paciente tiene una infección no complicada o complicada, en las cuales la frecuencia es mayor de 3 episodios de ITU por año o más de 2 episodios en los últimos 6 meses. Entonces yo ahí hablo de una recurrencia de la infección del tracto urinario, ¿no? Recidiva cuando el paciente presenta esta infección del tracto urinario básicamente por el mismo germen que condicionó el primer episodio. Y reinfección si ya aparece un germen distinto después de que ha recibido tratamiento, ¿no? Muy bien, chicos. Bien, entonces creo que la pregunta estaba muy fácil, ¿no? ¿Cuál es el agente infeccioso más común en las infecciones del tracto urinario? Y es justamente la que ustedes han dado. Muy bien, entonces, ay, a ver qué pasó. Se vuelto a repetir esto. Para ver. Bueno, se vuelto. ¿A ustedes les está pareciendo esto? Muy bien, ya. Entonces, continuamos. Entonces, acá tenemos al otro de los cuadros, las prostatitis agudas bacterianas, en las cuales nosotros vamos a ver de que nuestro paciente puede presentar cuadros de alza térmica, escalofríos, la afectación va a verse general, va a ser importante. El paciente va a presentar lo que es el síndrome miccional, que se va a caracterizar de dolor o molestia, sobre todo en la zona perineal, ¿no? Luego tenemos las prostatitis crónicas bacterianas, en la cual el paciente va a tener lo mismo, pero va a presentar disuria y bacteriuria asintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede tener la molestia del dolor de repente en ese momento, pero no va a tener mayor compromiso. Las prostatitis crónicas no bacterianas, los cultivos prostáticos y de orina van a ser negativos y la prostatodinia, que va a ser básicamente, se va a caracterizar del dolor pélvico crónico, que va a durar más de 3 meses de evolución, ¿ya? Y que la etiología mayormente es desconocida. Luego vamos a ver la orquitis y la epididimitis, que es bien común en los pacientes varones, chicos? Entonces, vamos a ver acá que se va a caracterizar porque el paciente acude a consulta porque presenta una tumefacción dolorosa, sobre todo dentro del escroto, y les va a decir, me duele, yo siento que algo está endurado.
y sobre todo se va a localizar a nivel del epidídimo y puede llegar a presentarse unilateralmente o bilateralmente. El tipo va a ser bien agudo. El tiempo va a ser agudo, el paciente puede venir de 1 a 2 días con sintomatología y va avanzando, ¿no? Mayormente se va a asociar con disuria y hay veces el paciente puede presentar cuadros de fiebre. Recordemos que una causa de orquiepididimitis en pacientes adolescentes prepúberes es si está infestado por el virus de la parotiditis. ¿Ya, chicos? Eso es importante conocer. Muy bien. Ahora, dentro del síndrome urinario infeccioso, vamos a tener gérmenes que lo pueden causar y vamos a tener gérmenes que pueden causar una infección inespecífica, mayormente por gérmenes o infecciones por gérmenes gram negativos, mientras que los otros infecciones pueden ser por gérmenes específicos, como son en el caso de una infestación por bacilo de Koch o gonococo. Recordemos que también hay infección de tuberculosis en la vía urinaria, ¿ya, chicos? Eso es lo que hay que recordar. Muy bien. Luego vamos a tener la clasificación del síndrome urinario infeccioso según la evolución clínica, ¿no? Entonces vamos a tener pacientes que tienen infecciones urinarias del tracto urinario agudas, crónicas, y pacientes que pueden cursar con infecciones del tracto urinario, pero que no tienen sintomatología, ¿ya? Entonces vamos a tener dentro de ellos factores que van a predisponer a este tipo de infecciones, como son, ya las hemos mencionado, acá entran todos los que van a ser los factores de una infección del tracto urinario complicado, como son presencia de enfermedades sistémicas debilitantes, enfermedades metabólicas, la diabetes, pacientes con lesiones neurológicas, pacientes con lesiones vasculares. Luego vamos a tener en cuenta si tiene obstrucciones del tracto urinario, si hay reflujo vesicoureteral, todo lo que habíamos visto anteriormente en el cuadro anterior, ¿no? Luego vamos a ver a la pielonefritis, que es un cuadro importante de infección urinaria, ¿no? De las vías urinarias superiores, sobre todo. Y va a afectar sobre todo a la pelvis y al parénquima renal. Suele causar fiebre, dolor lumbar, síntomas de cistitis aguda, puede acompañarse de náuseas, vómitos o en algunos casos puede presentarse diarrea y el dolor básicamente característico se va a irradiar hacia el abdomen inferior. Inicia a nivel lumbar y se irradia hacia la zona inferior. En el examen vamos a encontrar que el paciente puede presentar cólico renoureteral y otras causas de abdomen agudo o una enfermedad pélvica inflamatoria. Asimismo, las pielonefritis, si no son tratadas adecuadamente, pueden progresar a que mi paciente presente absceso renal, perirrenal o necrosis papilar, que van a condicionar disminución de la función renal, chicos. Y es importante, el paciente, ustedes lo van a ver muy tóxico, muy venido a menos, baja de peso, no come, ¿no? Y el cuadro clínico, como ya lo habíamos dicho, presenta fiebre, toma del estado general, puede presentar cefalea, náuseas, vómitos, dolor lumbar uni o bilateral, presencia, ardor, dolor, polaquiuria o micción imperiosa. Bien, presentan estos pacientes. En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Dolor a la palpación de ambas fosas lumbares, va a haber una maniobra puño-percusión positiva, el paciente va a estar taquicárdico, puede presentar abdomen doloroso, peristalsis disminuida y se caracteriza porque el paciente presenta orinas turbias y en algunos casos puede presentar hasta orinas rojizas o hematúricas, ¿no? Luego vamos a tener cuál es la manera como nosotros vamos a hacer el diagnóstico de una pielonefritis. Vamos a encontrar que en su examen de orina el paciente puede presentar leucocituria con presencia de leucocitos más de 5 por campo, piocituria o bacteriuria, y podemos encontrar presencia de cilindros leucocitarios. En el examen de imágenes vamos a poder ver que nos va a ayudar a descartar si el paciente está presentando obstrucciones, litiasis o una anomalía congénita, ¿no? En algunos casos.
Y sobre todo el gol estándar que va a ser el urocultivo, ¿no? El urocultivo lo vamos a decir de que es más de 100.000 colonias por campo, ¿no? Dudoso si mi paciente presenta 50.000 a 100.000 colonias por campo y negativo si mi paciente presenta en su urocultivo menos de 50.000 colonias por campo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hay veces a ustedes le dicen, repetir examen de orina porque es dudoso urocultivo porque es dudoso, ¿no? O te ponen de frente negativo, entonces tú ya sabes de que es menos de 50.000. O te pueden poner es positivo, entonces yo sé de que es más de 100.000 colonias por campo, ¿no? Esta pielonefritis va a tener sus complicaciones si no llega a tratarse adecuadamente, ¿no? Y va a ser la cronicidad, la pionefrosis, puede desarrollar absceso renal y perirenal, puede presentar shock séptico, puede presentar pérdida de la función renal y puede llegar a un desenlace fatal como es la muerte. Ahora, el tratamiento sobre todo van a ser el reposo, la hidratación adecuada, analgesia para el dolor y el tratamiento específico según el germen, ¿no? ¿Y quién me va a dar el tratamiento específico? El urocultivo, me va a decir qué germen es. Pero nosotros tenemos que empezar tratamiento porque el urocultivo, ustedes saben que más o menos se demoran 3 a 4 días. Entonces empezamos un tratamiento empírico que se va a comprobar si tenemos que continuar con el antibiótico o tenemos que escalar. ¿Qué quiere decir? Tenemos que aumentar, ampliar nuestro tratamiento y corrección del trastorno metabólico que se haya suscitado en el paciente. Tenemos otro cuadro que es la pielonefritis crónica, en la cual vamos a ver de que el riñón se encuentra gravemente comprometido, va a haber inflamación, sobre todo al inicio a nivel túbulo intersticial, y luego va a haber compromiso de los vasos sanguíneos y de los glomérulos, ¿ya? Y la etiopatogenia, la causa principal va a ser una infección urinaria, una pielonefritis aguda no tratada adecuadamente, ¿no? Muy bien. Y en la anatomía patológica se va a encontrar fibrosis intersticial severa de túbulos y glomérulas con degeneración arteriolar. El cuadro clínico es lo mismo, malestar general, inapetencia, fiebre mayor de 39 grados, escalofríos, dolor de costado o a nivel lumbar, náuseas, vómitos, disuria, polaquiuria, hematuria puede presentar el paciente, orinas turbias o con sangre, olor fuerte o fétido, febrícula, dolor o ardor al orinar, puede presentar presencia en la parte baja del abdomen y puede presentar también necesidad imperiosa de orinar con frecuencia, ¿ya? Entonces, vamos a ver de que estos pacientes van a tener factores predisponentes como son las litiasis, las obstrucciones, las anomalías congénitas, ¿no? Luego, otra de las síndromes urinarios va a ser la hidronefrosis infectada, ¿no? Que va a ser básicamente la infección renal que se va a caracterizar básicamente porque ya comienza a haber una destrucción importante del parénquima renal, presentando dilatación de las cavidades o que pueden presentar en estas cavidades contenido purulento. Su etiopatogenia es que ya haya existido previamente una hidronefrosis o una pielonefritis aguda. ¿Ya, chicos? El cuadro clínico va a ser abierta si el uréter está permeable o cerrada si el uréter está obstruido. Los síntomas van a ser lo mismo: fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, astenia, toma del estado general, taquicardia, deshidratación. ¿Ya? Asimismo, va a presentar el paciente un dolor lumbar que va a ser mantenido, orinas turbias y fétidas que en algunos casos van a ser purulentas, sobre todo en el caso de los abiertos, ¿no? La polaquiuria, ardor al orinar y un riñón doloroso palpable y que hay dolor a la manipulación de la zona lumbar, ¿no? Entonces acá debemos tener en cuenta los antecedentes, la historia clínica, los síntomas, el examen físico, la leucocituria y piuria que puede estar presente en el examen de orina, la leucocitosis con desviación izquierda, sobre todo en el hemograma, y si en mi ecografía
vemos un volumen renal con borramiento del psoas. Esto se hacía anteriormente urograma, ¿no? Una radiografía de abdomen y se podía ver, se podía observar. Pero ahora se utiliza la ecografía en la cual nosotros podemos observar hidronefrosis con presencia de elementos celulares en suspensión dentro del parénquima en las cavidades, ¿no? Y acá no sé si llegaron a ver la pregunta. A ver, vamos a ver. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se clasifica o cómo se dice allá? El urocultivo es positivo cuando tienen presencia de más de 100.000 colonias por campo. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, la pionefrosis, si nosotros no lo tratamos adecuadamente, va a degenerar a ciertas complicaciones. Entonces, si hay un tratamiento adecuado, el paciente se cura, no hay problema renal. Pero si la infección se trata o no es tratada, el paciente puede llegar a shock séptico o muerte. Y si se trata, y no recibe un buen tratamiento, el paciente puede hacer también un acceso perinefrítico, una fístula renocutánea, una hidronefrosis infectada, y el paciente puede nuevamente llegar a un shock séptico y puede tener un desenlace fatal. Por eso es importante tratar adecuadamente nuestras infecciones urinarias. El acceso renal hiperinefrítico se puede formar o se va a formar básicamente porque va a haber estos gérmenes van a llegar por vía hematógena en aquellos pacientes hacia el riñón, o sea, puede llegar gérmenes hacia el riñón de diferentes zonas. Entonces, que pueden ser condicionadas por endocarditis o pacientes que usan abuso de drogas endovenosas o en todo caso que están recibiendo tratamiento y que requieren estar siendo invadidos la vía periférica, ¿no? Como pacientes que están recibiendo quimioterapia, pacientes que son portadores de catéteres permanentes para tratamiento oncológico, para nutrición parenteral. Este tipo de pacientes pueden hacer abscesos renales o perinefríticos, pacientes que se dializan. Recuerden de que son pacientes que cada rato se les está abordando la vía periférica, ¿no? Pacientes que tienen infecciones ascendentes por gram negativos, que presentan anomalías en las vías urinarias, como son pacientes que tienen obstrucción de vejiga por vejiga neurogénica y que van a estar mayormente con presencia de sonda. Pacientes que tienen cálculos, ¿no? Y estos pacientes, si no reciben un tratamiento adecuado, que quiere decir que hay que drenar ese absceso, el paciente puede desencadenar también una pérdida de la función renal o pueden hacer una sepsis importante y fallecer. Otro de los cuadros tenemos a las pielonefritis enfisematosas, en las cuales es un cuadro infrecuente, pero es grave. Su mortalidad puede ir de un 9 a 40%, mayormente se presenta en pacientes diabéticos y se va a caracterizar porque presenta áreas de necrosis y presencia de gas en el parénquima renal. El paciente viene muy tóxico, muy venido a mí, ¿no? Con un gran compromiso general y el microorganismo mayormente es el E. coli, ¿ya? El tratamiento es de amplio espectro. Y tenemos otro caso que es la pielonefritis granulomatosa, en la cual es igual, el paciente va a presentar dolor en el flanco, fiebre, malestar general, hiporexia, presencia de peso, pero este tipo de pacientes sí pueden presentar
más que todo la evidencia de un riñón totalmente destructurado y aumentado de tamaño en la tomografía. Y ya en la histología, porque este tipo de pielonefritis, aparte del tratamiento antibiótico, debe de hacerse la exéresis del riñón, porque ya ha perdido tanto su morfología y mayormente son cavidades dentro del riñón que están llenas de pus que van a permanecer como un núcleo de infección y que nunca se va a curar. Entonces, en estos casos mayormente se recurre a la nefrectomía. Y en la histología se van a encontrar macrófagos cargados de lípidos que son compatibles con células antomatosas justamente de la pielonefritis santuinogranulomatosa. Otro de los cuadros que es un poco más inferior es el síndrome uretral y que es importante conocer porque va muy relacionada a infecciones por enfermedades de transmisión sexual. Entonces vamos a tener acá que se presenta mayormente en mujeres que tienen disuria y frecuencia miccional con presencia de pus, pueden presentar urocultivo negativo o una bacteriuria no significativa, que quiere decir menor de 100.000 colonias por mililitro, y mayormente está relacionada con patógenos de transmisión sexual, presencia de clamidia, ureaplasma, gonococos o el herpes simple. Mayormente debemos sospechar de este cuadro en las pacientes jóvenes, pacientes que tienen menos de 7 días, mayor de 7 días, mejor dicho, de síntomas, tiene ausencia de otros signos de inflamación vesical como son el dolor suprapúbico o la microhematuria y que tienen como antecedentes cambios recientes de pareja sexual o pareja que tenga descarga uretral, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien. La uretritis, que lo debemos sospechar todavía, también en pacientes jóvenes que presentan disuria, con más de una semana de duración. Y sobre todo se presenta en pacientes que tienen antecedentes de promiscuidad o pacientes que, varones jóvenes, ¿no? Y la vaginitis, que es básicamente la presencia del flujo vaginal anormal, que puede presentar dispareunia, que es el dolor durante la actividad sexual, prurito genital y no tiene piuria mayormente. Eso es básicamente, chicos, la clase del día de hoy, que es algo que lo vemos comúnmente y que, como ustedes han visto, la mayoría de los síntomas son casi lo mismo para todas estas patologías, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Este, Doctora, ¿sí? doctora, o sea, una consulta. O sea, para la pielonefrosis y la pielonefritis, o sea, clínicamente los signos y síntomas, Muy ¿hay algo parecidos. de la diferencia? O, no, o sea, ¿se puede como que diferenciar de alguna Miren, forma las o realmente no? pielonefritis vienen básicamente por la misma sintomatología, ¿no? Dolor, dificultad para orinar, dolor, no más, dolor, fiebre, náuseas, compromiso, ¿no? Es básicamente eso. Pero cuando el paciente, a pesar del tratamiento, no mejora y le tomas una ecografía, y el urocultivo te dice que hay pus, mayormente o es pielonefritis o es pielonefritis. Si en la ecografía ya te hablan de reestructuración de la forma renal, sí, nosotros podemos decir, ah, no, ya se está yendo a una enfisematosa o granulomatosa. La enfisematosa, la característica es que tiene gas en su interior, ¿ya? Y son cuadros severos. El paciente es muy tóxico, ustedes ya lo van a ver. Pacientes con pielonefritis, tú puede venir limitante, con dolor, le das tratamiento, mejora. Pero el paciente que tiene pielonefritis, enfisematosa o sanguinolomatosa, ese paciente no mejora hasta que no drenes o hasta que no retires el foco. ¿Ya, Gracias, chicos? doctora. Gracias, chicos. Muy bien. Si no hay otra pregunta, los invito para que pasen al siguiente link, que es el link del doctor que va a dictar la siguiente clase. ¿Ya, chicos? Muchas gracias. Ya nos estamos viendo. Hasta luego.